nosotros Pedro Durán, alcalde de San José de Villanueva, vicepresidente de Comures y representante de los alcaldes que han estado también reclamando el Fondo FODES al gobierno. Pedro, disculpas por el corte en la transmisión fuera de nuestras manos, pero aprovechemos el tiempo que nos resta para esta plática y bienvenido nuevamente al programa. No pasa nada, estamos en vivo y así es la televisión, pero encantado de estar nuevamente contigo. Pedro, repitiendo un poco, el gobierno dijo los alcaldes hacen una agresión y agreden la mesa de diálogo. Tú dijiste, nada de esto pasaría si se cumpliera la ley. ¿Qué es lo que realmente pasa? O sea, ¿es tan difícil para el gobierno, en los números, cubrir una obligación como la del Fondo FODES en este momento? Bueno, yo lo he dicho siempre, en un país que en promedio maneja 350 millones de dólares en ingresos, que digan que no hay 29 millones de dólares para pagar el Fondo FODES a las alcaldías, quiere decir que el país está en quiebra. La gran pregunta es dónde está el dinero. Lo dijo el secretario para la gobernabilidad, Francis Hatoazbún, en la conferencia de prensa que diera el lunes, que él reconoció, dinero no hay. Entonces todo el mundo se pregunta dónde está, porque los salvadoreños pagan el IVA, pagan la renta, entonces ese dinero tiene que estar. El tema es que probablemente lo que ha ocurrido es que quizá han ocupado el dinero en otras cosas. Por otro lado, se rumora que el gobierno gasta más de lo que recibe. En todo caso, la protesta de todos los alcaldes del país, incluidos alcaldes del FMLN, que algunos se suman a las protestas, incluso concejales llegan del FMLN a estas protestas, es tan sencillo como el FODES es el 8% del ingreso corriente del Estado. Para nuestros amigos televidentes esto sería por cada dólar que los salvadoreños pagamos en impuestos, 8 centavos van traducidos a las municipalidades. El tema es que este incumplimiento genera serios problemas en el tema de salarios y hay mucha gente que dice, pero es que el FODES no es para salarios. Tenemos que hablar cómo funciona el FODES. La ley FODES es una ley que data del año 88, establece que el 75% del FODES se puede ocupar para proyectos de infraestructura, programas y proyectos de interés comunitario y beneficio social. Y el 25% se ocupa el 50% para salarios, el 50% para gastos de funcionamiento. La gran mayoría es para proyectos de infraestructura, pero para el caso, si nosotros vamos a hacer una pavimentación de una calle de 100 metros de una calle, con el FODES compramos los materiales y con el FODES le pagamos a los empleados que trabajan en eso. Hay programas y proyectos, por ejemplo, los de CAM, los del Cuerpo de Agentes Municipales, que una parte se sale de los fondos propios de las municipalidades y otra parte resulta del FODES porque es un programa de prevención a la violencia. O el tema de alumbrado público también sale de ahí. El tema de recolección de desechos sólidos, por decreto de la Asamblea Legislativa se pueden utilizar fondos FODES para recolección de desechos y disposición final. Por ende, así como podemos pagar lo que corresponde al relleno sanitario, al lugar de disposición final, lo que se le paga a los empleados también sale del FODES. Y el tema de la compra del camión y el tema del combustible, todo eso en síntesis se paga con el FODES. Es un recurso vital. Sin duda. Hay municipios... Porque algunos dicen, bueno, recogen otros impuestos, entonces el FODES se supone solo es un complemento. El FODES es de suma importancia para los municipios del país. Te pongo el ejemplo en San José Villanueva, mi municipio, casi el 70% del presupuesto depende del FODES. Para el caso, nosotros gastamos $10,000 en números redondos en la recolección y disposición final de desechos, y del pago que nos hacen los habitantes de San José Villanueva apenas recibimos $2,000. Los otros $8,000 deben salir del Fondo FODES. Ahora, si no vamos a recibir FODES, tendríamos que subir los impuestos, las tasas en este caso, en un 800%. ¿Estará dispuesta la población a una carga tributaria mayor, aun y cuando en 7 años tenemos casi 40 nuevos impuestos? Ese es un tema que debemos conocer. El tema FODES, hay mucha gente que dice no deberían las alcaldías de recibir FODES. Transferencias del gobierno central a las municipalidades hay en todo el mundo, sobre todo en los países más industrializados. El FODES es una forma de descentralizar el trabajo que hace el gobierno central. No nos vayamos tan lejos, Guatemala, por ejemplo, todo el mundo cuando va a Guatemala se asombra de los pasos a desnivel, del manejo de carreteras, todo eso lo hacen las municipalidades, no lo hace el gobierno central.
Hay un fovial como el nuestro que se llama Covial, que trabaja con transferencias que hace el Estado. Que es una plática que aquí no se ha continuado, es decir, qué tantas competencias o qué tanta independencia le queremos dar a los presupuestos municipales o que pueda captar mucho más tasas e impuestos. Yo lo veo en otro planteamiento. ¿Qué tanto dinero quiere dejar de recibir el gobierno central? En Guatemala las carreteras y en los caminos vecinales se manejan con el pago de las tarjetas de circulación. Eso se paga en el banco, pero de acuerdo al domicilio del propietario del vehículo, a ese lugar va el tema del pago por la circulación de vehículos. Entonces, ¿hasta dónde el gobierno central quiere dejar de recibir dinero y hacer descentralización? No lo sé. Ahora sí, con el FODES se ha hablado mucho, incluso vimos la manifestación que ocurrió el día lunes, que en cada oportunidad que he tenido he pedido una disculpa al pueblo salvadoreño, porque al final, al ver las imágenes captadas por la prensa en la que vimos en Los Chorros esas interminables filas de personas caminando desde el Poliedro hasta Santa Tecla, demuestran que el que paga los platos rotos siempre es el pueblo salvadoreño. Somos un pueblo pujante, un pueblo trabajador. ¿Fue un error esto? Yo creo que fue una forma de hacernos sentir. Nosotros actuamos con lo que debíamos de hacer. El jueves fuimos caminando a la Casa Presidencial sin bloquear las calles, caminamos por la acera, nos quedamos en la acera, esperamos a que alguien nos dijera, nos fuera a recibir. Estuvimos casi una hora afuera de Casa Presidencial, detenidos por los agentes de la UMO, esperando que el presidente nos dijera pasen adelante, platiquemos de lo que ha ocurrido, sobre todo porque habíamos mandado creo que 7 o 9 cartas a Casa Presidencial preguntando por el tema FODES, preguntándole al Ministerio de Hacienda que nos confirmara si efectivamente no habían dinero para poderlo pagar, y nunca fuimos escuchados. Primero comenzamos enviando misivas como debe de ser. Después, como funcionarios públicos, fuimos a la Casa Presidencial a tocarle la puerta al presidente. La primera vez que hicieron esto resultó, al día siguiente liberaron fondos, o sea, al menos se dijo mañana les pagamos. Sí. ¿Después de esto ha surgido algo? Sí, ayer estuvimos revisando redes sociales y nos confirmaban que para mañana se espera que se haga el pago de lo que corresponde al mes de septiembre. Con esto, el tema es que sí se están logrando poner al día, pero es que ya tenemos deudas contraídas. Entonces, hemos detenido progreso en los municipios para hacerle frente a nuestras deudas y al pago de obligaciones, y por lo tanto, volvernos a poner en orden dentro de las finanzas de las municipalidades tomará su tiempo, porque deberemos recibir lo que corresponde a octubre, noviembre y diciembre en tiempo. Sobre todo hay que considerar que ya estamos en el mes de noviembre y que en diciembre tenemos que pagar aguinaldos. Entonces, esta es una obligación que por ley se tiene que hacer en los primeros 10 días del año. Si les pagan ahorita un mes más, ¿cuánto les adeudan? Bueno, si nos pagan un mes más, para que tengas una idea, en la alcaldía de San Lorenzo, un alcalde identificado con ideología de izquierda, que cerró la puerta de la alcaldía, él le debe a sus empleados 1 mes y medio de sueldo. Entonces, lo de ahorita le va a servir para pagar un mes, pero le van a quedar 15 días pendientes, más lo que se tarde el gobierno en hacer otras transferencias. Nos decía el secretario de Gobernabilidad en la reunión que tuvimos el jueves, tristemente, que para poder pagar el FODES y ponerlo al día, se debían aprobar los 1.200 millones en bonos. A los alcaldes nos da completamente igual de dónde se pague el FODES. Lo que nosotros necesitamos es que lo paguen. Si a nosotros nos preguntan, no es necesario, no se debería contraer deuda para el FODES, porque la Ley General del Presupuesto establece que serán ingresos pagados con ingresos corrientes del Estado. Y nunca dice en el presupuesto, cuando tú presentas el presupuesto a la Asamblea para aprobación, tú tenés que decir cómo lo vas a financiar. Esta cantidad viene del impuesto, esta cantidad viene de donaciones, esta cantidad de colaboración internacional, esta cantidad de préstamo, esta cantidad de letes. Pero el presupuesto 2016 nunca dijo que se iba a hacer con préstamos. Incluso el presupuesto 2017, que llegó a la Asamblea el 30 de septiembre, tampoco dice que se tiene que pagar con préstamos. Dice que será pagado de los ingresos corrientes del Estado. Entonces, lo que pedimos es un cumplimiento de ley. Quizá aquí el error es que probablemente el gobierno central ocupó una mala estrategia para presionar por la aprobación de la emisión de estos bonos. Y la estrategia era presionar a que los votos de la derecha fueran favorables para la emisión de bonos. ¿Dónde vamos a apretar a la derecha? En las alcaldías, porque hay solo 90 alcaldías del FMLN y el resto somos partidos considerados de derecha.
Entonces la única arma que tenían para poder presionar era asfixiar a las alcaldías. El problema es que el daño no se lo hicieron al Partido Arena, el daño va al país. El FODE sirve para el ejemplo que te ponía de la calle. Mi alcaldía acaba de terminar de reparar un tramo de calle y el cemento se le compra a la ferretería local. Ese ferretero se ha endeudado para poder tener su ferretería, le debe a la cementera, ha entrado en impago con la cementera. Hemos oído noticias de un empleado municipal que se quitó la vida porque ya era insostenible la situación de darle de comer a su familia. Hemos tenido también información sobre alcaldías en las que bancos pequeños o casas comerciales han llegado con órdenes de embargo porque el empleado no logró pagar su salario y el empleado no tiene la culpa. El empleado llegó todos los días puntualmente a trabajar. Esta dinámica que parece un poco extraña porque el gobierno se queja de esta situación, pero al mismo tiempo hace ver que es la única manera en la que funcionan las cosas. Entonces hay un condicionamiento un poco extraño entre que si protestan yo obtengo lo que quiero, si no protestan no me pagan. Entonces, ¿a dónde va esta dinámica? Bueno, yo creo que el tema de la protesta de calle es una forma de hacerse sentir y sobre todo que la comunidad y la población sepa cuáles son los reales problemas que tenemos. Obviamente todos tenemos ideología política y hay unos que son no solo con una ideología muy bien cimentada, sino que a veces hasta fanáticos y defendemos lo indefendible. El gobierno central no debería de estar aceptando este tipo de protestas, pero la forma de no aceptarlas es cumpliendo con los mandatos de ley. En el caso de nosotros los alcaldes, estamos pidiendo el cumplimiento de la Ley General del Presupuesto y de la Ley FODES. Cumplimiento de ley. Fíjate, Rafael, si nosotros como alcaldes no cumplimos con alguna ley, la Corte de Cuentas nos hace reparos que terminamos en juicios de cuentas, pagando multas patrimoniales o administrativas. Y aquí al ministro de Hacienda, si la Corte de Cuentas le hiciera una auditoría de verdad como las que nos hacen en las alcaldías, el ministro de Hacienda ha tenido malversación de fondos. Malversar no es robar, malversar es ocupar dinero que está para una cosa y ocuparlo en otra. El gobierno central tiene malversación de fondos. Entonces, sería difícil para el ministro de Hacienda salvarse de una responsabilidad por malversar fondos, por no haber manejado el presupuesto como corresponde. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo. Y no solo es la ley FODES, estamos hablando de la ley del escalafón, estamos hablando del pago de las pensiones. Hay un gobierno que no quiere tener deudas con nadie y simplemente tener dinero para gastar. ¿Se puede eso en la administración pública? Sí se puede, sí puedes producir, pero lo que pasa es que este gobierno no produce. El gobierno está más preocupado por pagar que por incentivar la producción. Decía, por ejemplo, yo miraba con mucha expectativa en redes sociales que el presidente anunciaría una inversión en telecomunicaciones. Es una empresa que ya estaba en El Salvador, es una empresa que debe invertir porque lo demandan las comunicaciones de la nueva era. Hoy necesitamos celulares con tecnología LTE y a eso le están apostando. ¿Es inversión que vendrá a largo plazo? Sí, pero el país no está preocupado por generar empleo, por ejemplo. No hay seguridad jurídica para las nuevas inversiones. Por ley no hay exoneraciones para aquel que de verdad trae dinero y que quiere abrir una fábrica para tener 1000 nuevos empleos en un municipio. De eso no se habla en el país. Entonces, sí, y te digo una cosa, 1.200 millones, lo que a muchos nos suena mal, es que 1.200 millones de dólares en bonos es darle dinero en efectivo al Estado. En un año preelectoral de alcaldes y diputados, suena quizá a que algunas cosas no están bien en el país. Según lo dijo el ministro de Hacienda, no hay dinero. Lo dijo el secretario de Asuntos de Gobernabilidad, Hato Asbun, no hay dinero. Y si no hay dinero, ¿dónde está? Si los salvadoreños siempre pagamos. Lo dijo Claudio de Rosa, que a 30 de junio se habían recibido 50 millones más en recaudación. Y sobre todo, a eso yo le sumo, que se eliminó el subsidio al gas propano, se eliminó el subsidio a la electricidad. O sea, es dinero que el Estado ha dejado de pagar, 40 millones mensuales. Solo con eso ya tienen para pagar el FODES y todavía les sobra. Entonces, si tú dejaste de pagar aquí, podrías cumplir por el otro lado. Pero dejaste de pagar. Esto no se había visto antes, Pedro, con esta dificultad para pagar, o cómo ha sido en el pasado.
no se han usado préstamos para pagar tampoco. En el tema, en el año, bueno, al menos desde que yo soy alcalde, desde el año 2012, hemos venido siempre arrastrando un mes y hay problemas en diciembre porque el FODES, como va un mes atrasado, el gobierno tiene la política de atrasarlo un mes. Allá por el 10 de noviembre nos daban lo que corresponde a noviembre y allá por el 15, 18 nos daban lo que corresponde a diciembre. Entonces esos 2 meses eran complicados para el gobierno central y el atraso venía que como nos habían dado noviembre y diciembre no nos daban el de enero y el de enero se recibía en febrero. Entonces era una mecánica que ha venido ocurriendo. En la época del presidente Saca hubo un atraso en el que todas las fuerzas políticas se pusieron de acuerdo para sacar adelante la situación fiscal del país. La diferencia de aquel entonces y ahora es que en aquel momento el presidente Saca lo vio anticipadamente y llamó a un acuerdo fiscal para poder financiar al gobierno, incluyendo al FODES y otros gastos que se tenían que hacer. Yo recuerdo en el 2013 estar en una reunión acompañando al secretario general del PCN, en la que fuimos a hablar con el ministro de Hacienda, porque el ministro de Hacienda estaba solicitando el tema de pensiones. Y él desde aquel momento ya decía, en el 2017 tendremos un problema serio para el pago de pensiones. Desafortunadamente, creo que todo fue muy de golpe y ahora pues es crítico lo que está pasando. Hay protestas por todos lados. Ayer vimos a paramilitares y excombatientes que estaban en frente de Casa Presidencial solicitando lo que por ley les corresponde. Tenemos el tema del escalafón de salud, tenemos el tema de las protestas de la policía, que la policía salió a protestar y los callaron. Y por eso es que ya no hemos visto policías nuevamente salir a protestar. Pero la policía incluso el lunes, el día de las protestas, nos decían, miren, lo que ustedes están haciendo es correcto y nosotros también quisiéramos hacerlo, pero no podemos. Y eso es un tema difícil para el país. Ahí es donde yo lo he criticado tanto y digo, ¿cómo es posible? No lo concibo todavía. ¿Cómo es posible que cada 15 días se llenen la boca diciendo de que vamos al Festival del Buen Vivir? ¿Cuál es el buen vivir que tenemos? ¿Tener protestas en las calles? ¿Estar a punto del impago? Es más, yo ayer en mis redes sociales compartía, a partir de ver la foto de la mesa fiscal, no debería de ser el primer hombre del país, el hombre más importante del país, el que esté sentado en la mesa fiscal, el que esté buscando soluciones para salir adelante. ¿Dónde está el presidente? Ayer en la reunión de mesa fiscal no lo vimos. Entonces, ¿quién manda en el país? Ayer a mí me demostró que el secretario Lorenzana es el que decide mucho en lo que ocurre en el gobierno central, que el ministro de Hacienda recibe una instrucción. Estaba Lorena Peña, expresidenta de la Asamblea Legislativa. O sea, ¿es un tema de ponernos de acuerdo entre partidos o es un tema de país? Porque si es un tema de país, sin duda el que debería estar de frente a la población es el presidente de la República. Marina tiene una pregunta que hacer. Claro, Alcalde. Rafael. Sí. Señor alcalde, ¿qué opinión tiene usted como alcalde y parte de esta situación de necesidad del pago del FODES, que otros alcaldes en medio de esta situación crítica, económicamente hablando, hagan gastos innecesarios? O como el caso de Mazaguat también, que usan el Exactamente. FODES para asuntos privados, digamos. Bueno, sí, yo siempre he dicho que los actos de corrupción deben ser castigados y penados independientemente de quién los ejecuta. Según lo que he logrado saber del hecho exacto del alcalde de Mazaguat, es el pago de una tarjeta de crédito y un crédito personal. Es un tema de una auditoría del año 2014 y que entiendo ronda los 20 y tantos miles de dólares. ¿Qué pudo haber pasado? Dándole el beneficio de la duda, que haya ocupado su tarjeta de crédito personal para hacer algunas compras o alguna compra a favor de la alcaldía y que él haya pedido un cheque para reintegrárselo y de ahí pagarlo, lo cual no es legal, porque nosotros no podemos recibir un cheque para hacer un pago a una cuenta propia, aun y cuando haya un acuerdo de consejo. Rápido te cuento una anécdota. En el 1 de mayo del 2012, cuando yo recibí la alcaldía, que no me dejaron absolutamente nada, me dejaron gavetas vacías y $2.40 en una bolsita, nos dimos cuenta que no había ni siquiera papel, que no habían lapiceros para hacer actas de recepción y tuve que ir a una reconocida librería a Ciudad Merliot a comprar insumos. Pedí la factura a nombre de la alcaldía, la había pagado yo con mi tarjeta de crédito
Y cuando llegué, allá por el día 7, 8, que ya estábamos normalizados, pedí que me reintegraran y auditores de la Corte de Cuentas me dijeron, mire, eso usted ya lo donó a la alcaldía porque no se puede. Entonces, así de simple. Así de simple. No es como en la empresa privada donde tú pagaste algo para tu empresa y te lo pueden reintegrar. Para nosotros no, porque cada cheque tiene que tener su documentación de respaldo y ahí aparecerían, pues obviamente un cheque a nombre del alcalde, no aparece un cheque a nombre del banco, sino que es a nombre del alcalde para que el alcalde pague algo que es propio. Y si en el estado de cuenta aparece no solo la compra de la librería, sino que también una zapatería y supermercado, podría aparecer que se ha hecho una malversación de fondos. Por lo tanto, al alcalde le corresponderá tener este tipo dar la respuesta correcta. Ojalá que sea bueno y si es malo, pues ni modo, le tocará que todo el peso de la ley le caiga. El tema de fondo, claro, la corrupción hay que combatirla, pero el tema de fondo aquí es el cumplimiento de una ley, que en este caso no se puede obviar porque alguien se lo robó. Es decir, ese es otro tema, es entregarle a las alcaldías el fondo FODES mes a mes como corresponde. Y como corresponde es, el día 5, el Ministerio de Hacienda debe pasarlo al ISDEM y el ISDEM tiene hasta 10 días para entregarlo a las municipalidades. O sea que el día 15 de noviembre nosotros tendríamos que estar recibiendo el FODES de noviembre, según la ley. Así es el deber ser. Pero si esto sigue así, ¿qué más va a haber? ¿Más protestas? Pues mira, la verdad es que ya empezaron alcaldías a cerrar sus operaciones. Yo soy ¿Se puede eso, Pedro? Pues la verdad, cada alcaldía es autónoma. Yo soy particularmente de la idea que las alcaldías no podemos decir a los empleados no lleguen a trabajar. Porque aunque yo le diga al empleado, mañana vamos a estar cerrados, yo ese día tengo que pagárselo porque él tiene un contrato laboral. Entonces, no porque yo le diga, hoy no vengas, no te lo voy a pagar, no es o sea, tengo que pagárselo. Lo que sí podría darse es reducción de algunos servicios, como por ejemplo el alumbrado público, restringir las horas en las que las lámparas de las calles permanecerán encendidas, porque ese alumbrado público lo pagamos las municipalidades, no lo paga el gobierno central, lo pagamos las municipalidades. Ha ocurrido que se han detenido proyectos de beneficio comunitario. Aquellas alcaldías que administran los proyectos de agua potable podrían racionar el agua porque no les alcanzaría para pagar la factura de electricidad. Se habla en algunos casos de restringir los horarios de los mercados para gastar menos energía y menos agua potable. Se habla también de la reducción en la recolección de desechos sólidos y pedir a la comunidad que la gente saque la basura a las calles y que el camión, en vez de entrar a todos los pasajes de cada colonia, pues vaya a la calle y ahí la recoja. Pero esto generaría serios problemas. Imagínate, un país a oscuras sería un país en el que con los altos índices de violencia que tenemos entraríamos problemas. No recoger basura, podríamos incluso tener pandemias. Por lo tanto, es algo en escala. Y esto es nada más, como te he dicho, cumplimiento de ley. Es hacer cumplir la ley. Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos. Estaremos pendientes del desembolso, si es la promesa que se hace a los alcaldes del Fondo FODES. Ojalá que sea mañana, como se ha dicho. Ojalá. Muy bien.